Buenas tardes, noches, días, no sé en qué momento estás viendo esto. Muchas gracias por estar aquí en otra conversa con Gas. Hoy tengo el gusto de poder reencontrarme con una gran amiga quien conocí en Banco Falabella, ella siendo mi vecina de puesto. Entonces le quiero dar la bienvenida a Catalina Prieto. Cata, ¿cómo estás? Bienvenida a otra conversa con Gas. Hola, Gas. Gracias además por invitarme a tu espacio que me parece súper chévere. Pero sí, como dices, éramos vecinos de puesto y además nos encontrábamos ya yo en viajes y al despegar. ¿Te acuerdas en nuestras caminatas? Sí, Tu tal cual, rumbo a la oficina, tal ¿no? cual. Nos cruzábamos en nuestras caminatas y ahí conversábamos. Oye, Cata, tú hoy estás sentada y eres la country manager de Despegar y Viajes Falabella En Colombia, sí. en Colombia, ¿vale? Eh, uno dice, ¿cómo hace uno para llegar a ser country manager de la agencia más grande de Latinoamérica, de la agencia online más grande de Latinoamérica en Colombia? Me gustaría que les cuentes a la gente un poquito cuál fue tu recorrido porque, y de alguna manera, ¿qué identificaste en el camino como para poder llegar a ese? No se vale decir, tuve mucha suerte, porque hay una mezcla de suerte y de labor de uno, entonces cuéntame qué es lo que hiciste tú como para poder estar sentado donde estás ahora. En realidad mi recorrido, Gas, es casi uno creería que es difícil pensar con mi recorrido que terminé acá. Yo estudié economía y mis primeros años de desempeño, digamos, profesional fueron en temas netamente económicos. Trabajé en ANIF, trabajé en Planeación Nacional, trabajé en la Universidad del Rosario, o sea, 100% metida en temas de economía. Em, y en algún momento como que me empezó a interesar meterme en otros temas, después de todos estos trabajos muy enfocados en temas de investigación económica en diferentes frentes. Llegué justamente en ese momento ProExport, hoy ProColombia, pero en ese momento ProExport, y ahí me pasó una cosa muy interesante porque era la primera vez que en mi vida profesional yo trabajaba con personas que no fueran economistas. ¿Ya? Y eso para mí fue como me abrió el mundo de otra manera, porque yo creo que obviamente los economistas venimos seteados de cierta manera, hablamos un idioma común y al final es el idioma de los números. Y los números, eso no es ni qué te parece, ni, o sea, el número es lo que es el número. Entonces, a mí esta experiencia de ProExport fue muy interesante porque me acercó a muchas otras formas ¿Qué de hacías en pensar. ProExport? En ProExport entré al área de BI y coincidencialmente para el área de turismo hacía todo el tema de BI para el macrosector de turismo en ese momento, una coincidencia, digamos, de la vida. Eh, entonces seguía metida en temas de números, de análisis y esto, pero me dio un espectro completamente distinto de formas de ver, de analizar, de entender la vida de manera distinta. Luego de eso, el Crédito Fácil Codensa estaba montando su línea de viajes y una amiga que venía de Avianca, que iba a liderar ese equipo, me dijo, venga, ayúdeme a montar usted este modelo. Terminé yo en el Crédito Fácil Codensa y eso fue otro salto mortal porque, Pues eso es mucho más comercial, ¿no? claro, yo ahí sí ya, o sea, ¿no? Ya, del mundo de los números a trata de convencer al otro que a él le sirve ese número, ¿no? Entonces ya no importa si el número está bien o mal, sino cómo te relacionas en lo comercial. Entonces ahí el aprendizaje para mí fue brutal. Yo te lo juro que decía, esto fue un salto mortal y aprendí muchísimo de eso, ¿no? Del relacionamiento, de ponerse en los zapatos del otro, de cómo negocias, de que tienes que decirle al otro para comunicarte, porque no basta con que el número esté bien. Si el número está bien Sí. o no, en ese momento en el mundo comercial es irrelevante. Hay que Tienes saber que venderlo. construir, tienes que construir, tienes que construir una relación, tienes que hacer otro recorrido completamente distinto. Entonces, total, ahí el aprendizaje fue bastante bueno. Eh, y ahí dando vueltas, terminé llegando luego a Falabella, a CMR, en ese momento todavía no era banco, llego a CMR Falabella y me encargo, digamos, de todos los temas de la CMR con Falabella, con Home Center
también un rol muy comercial, digamos, desde lo financiero del banco, pero un relacionamiento muy comercial. Em, y bueno, ahí luego se convierte esto a banco y el banco, digamos, más allá de que estuve en ese rol varios años, pues el banco venía creciendo muy aceleradamente. Luego el rol iba cambiando en esa misma dinámica y fue otro aprendizaje muy grande porque entras al mundo de retail y el mundo Sí, de retail que no es para, otra 24/7. velocidad Sí, y otra velocidad y te tienes que inventar todos los días cosas y si, lo de ayer, si los números de ayer fueron malos, ¿qué vas a hacer mañana? No, no planeas para dentro de 6 meses ni para dentro de un año, sino estás en la táctica comercial del retail, que es bien interesante. Y estando ahí, eh, digamos, viajes que reportaba en ese momento o era parte de Falabella Financiero, el gerente de viajes iba a tomar otro rol, que era la posición de viajes, y yo, pues que no sabía nada de viajes, digo, bueno, yo quiero apostar por eso y me quiero presentar, se iba a hacer la convocatoria y yo hablé con el gerente del banco en ese momento, con la persona de recursos humanos y digo, yo quiero apostar por esto y un poco arriesgado de mi parte muy, porque obviamente tenía un equipo mucho más pequeño, no tenía ese nivel de exposición, o sea, si bien era una gerencia lo que yo tenía, pues es distinto, y ser cabeza de una organización y claro. demás. Pero bueno, digamos que eso ha sido como muy constante, si quieres, en mi camino, o sea, he tomado riesgos, me he lanzado, he apostado. Creo que si me dices hoy qué ha marcado el camino, creo que es un poco eso, ¿no? Yo no he tenido miedo a arriesgarme, no he tenido miedo a ese fracaso, no me, quizás me molesta más el statu quo Sí, que el incomodarme. Como que digo, estoy dispuesta a incomodarme, a salir de mi zona de confort, a aprender, a poner sobre la línea y poner, digamos, lo mejor de mí, a estar dispuesta a aprender, a desaprender, a todo. Y entonces, bueno, ahí se surte todo ese proceso y finalmente quedo yo como cabeza de viajes Falabella, que era una empresa en ese momento de alrededor de 200 empleados, muy interesante. La verdad, yo me enamoré del mundo del no, es turismo muy sexy. en sí, o Sí, es sea, muy sexy. es una cosa, la verdad, muy entretenida, porque no solamente el producto es sexy, sino que tiene una relación como muy profunda con el ser humano, ¿no? ¿Para Sí, qué viajas? El viajar con tu familia, el descanso, o sea, eso tiene de verdad la toma de decisiones de las vacaciones, del descanso, es muy profunda. Entonces, me parecía que tenía un impacto de verdad grande en la vida de las personas y entonces me gustaba mucho meterme no solo en temas de producto, sino de servicio al cliente, cómo respondemos, qué hacemos, entendamos al cliente, seamos sensibles con la situación del cliente. Entonces, nada, yo digamos quedé enganchadísima con todo este tema del turismo, aprendí mucho, fue un reto muy grande porque además cuando yo me siento por primera vez en viajes Falabella, quizás mi primer pensamiento fue la persona que menos sabe de viajes en este momento en esta compañía soy yo, ¿no? Así que eso en verdad me motivó muchísimo porque tenía que aprender, ¿sí? Y tenía además un equipo de gente buenísima de la que aprender y creo que eso fue parte, digamos, creo que hicimos un gran trabajo en viajes, trabajamos delicioso, o sea, yo te lo juro que yo decía, cada día para mí ir a trabajar era una cosa sensacional. Entonces fue, la verdad, muy, muy interesante. Luego de esto, el año pasado se anuncia, digamos, que Despegar compra viajes Falabella en toda la región. Em, eso fue baldazo de agua y fría, ¿eh? sí, yo la verdad no, pues no es algo que supiera. Esas cosas obviamente se negocian a muy alto nivel y no estaba en el radar. Así que fue baldado de agua fría y no porque de alguna manera nosotros como Viajes Falabella, pues no éramos core de el negocio financiero y aquí de alguna manera como eres el core de negocio, ¿no? Vas, Sí, vas a la compañía líder en Latinoamérica, eres el core de negocio, luego esto nos va a potenciar muchísimo entonces,
un poco de tristeza de dejar de pertenecer al mundo Falabella, pero por el otro era abrir un universo de posibilidades en el tema de el mundo del turismo y la tecnología, que era algo que obviamente viajes venía un poco rezagado, por no decir muy rezagado. Entonces aquí era como rápidamente cerrar esa brecha tecnológica y tener la opción digamos, de estar no solamente en el core de negocio, sino que en la compañía líder en Latinoamérica. Y luego, digamos, ahí se define que yo voy a quedar como country manager de las dos marcas. Así que bueno, eso ha Ay, sido en el yo último año. te voy a detener ahí. O sea, tú Cuando quieras, estás yo de aquí me gerente puedo general seguir hablando, así no, no, que no. Tú estabas sentada como gerente general de Viajes Falabella. Y de repente, sí, ¡boom! Despegar. Nos compra, porque finalmente compra, digamos, despegar compra Viajes Falabella, ¿correcto? sí, así es. Uno en ese momento dice, uy, yo, yo dijo, uy, un poquito de frío en la tripa y en el estómago y decir, y ahora me quedaré yo, no me quedaré yo. No sé si eso pasó por tu cabeza. Em, Creo que al principio era una posibilidad, pero tampoco me preocupé mucho por eso, ¿sabes? Como que yo decía que hay que hacer las cosas bien, vamos a seguir trabajando, las cosas se darán de la manera que se tengan que dar, como que no me generaba mucha ansiedad, digamos, si me iba a quedar o no. Yo decía, aquí está la oportunidad, hay que salir a romperla, digamos, a hacer lo que sabemos hacer, a aprender, a enseñarles, porque son dos negocios, pese a estar en la misma industria, son dos negocios Diferentes. muy distintos. Entonces había mucho que aportar y había mucho que aprender, así que en realidad no, o sea, podía quedarme o no, pero no importaba, como que yo estaba dispuesta a aprender y avanzar hasta donde fuera, si al final, y era además, no solamente tienes la sensación de, uy, si te vas a quedar, sino de si te va a gustar, ¿sí? Como que Mm, no es si también está bien para ti o no. sí, No es solo como si el otro te quiere, eso es casi como un matrimonio, como sí, que claro. tiene que funcionar de los dos lados, o si no, no tiene mayor sentido. Y yo creo que para los dos lados funcionó y ahí, digamos, me ofrecen, digamos, mantenerme como country manager y yo, pues obviamente, Feliz. eh, estaba feliz y para mí era seguir aprendiendo y seguir metida en ese mundo del turismo, así que ya eso ha sido así más o menos este último año. Y ese mundo del turismo hoy completamente golpeado por este bichito llamado COVID-19. Sí, ¿Cómo han hecho el coping? ¿Cómo han reaccionado? O sea, finalmente porque nadie viaja y tú eres una agencia de viajes. sí. Eh, Eh, No, ha sido muy fuerte. Obviamente está el tema completamente paralizado. O sea, la contracción que nosotros tenemos es de alrededor del 99%. O sea, eso y paralizado es más o menos lo mismo. Entonces, no vendemos, pero yo creo que desde el momento, a ver, esto para nosotros empezamos a sentirlo muy fuerte desde principios de marzo, claro, porque ya en marzo obviamente se estaban cerrando los aeropuertos en Asia, empezaba a crecer fuertemente la pandemia en Europa, empezaban a cerrar aeropuertos en Europa, entonces incluso antes de que llegara como tal a Latinoamérica o a tú Colombia, ya sentías esos estragos, obvio. nosotros ya sentíamos que las ventas venían desacelerándose mucho y hemos tenido muchísimo trabajo. Esos primeros, si quieres, días cuando los gobiernos en Latinoamérica empiezan a anunciar el cierre de aeropuertos Y en sin, Latinoamérica. y sin coordinarse, ¿no? No, esto era, los aeropuertos, los países en general decían, vamos a cerrar en 2 días o en 3 días. Y los aeropuertos en Europa también estaban cerrando. Entonces, como que en ese primer momento nuestro foco es cómo traemos la gente de vuelta a sus casas antes de que cierren todo, ¿no? Entonces, nuestro foco total era tratar de contactar pasajeros, tratar de subirlos en un avión, tratar de traerlos a casa lo más pronto posible. Y fue terrible, porque además no es fácil contactar pasajeros que están en destino. Nosotros sabíamos que habíamos vendido, obviamente, pero no si la gente había vuelto, no había vuelto, se había cambiado el tiquete, si había tomado otro vuelo, si quería volver, si no quería volver. Había gente que contactábamos y la gente decía, no, yo me voy a quedar en Europa.
Entonces, bueno, esas primeras semanas, y pues además venía por país. Primero Argentina, después Perú, después Colombia. Entonces era como foco total tratar de traer la gente a sus casas, ¿no? Y mientras eso, obviamente teníamos una creciente cantidad de llamadas de gente diciendo cancele, 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 cancele mi viaje, pero eh, obviamente había que definir prioridades. Y nuestra prioridad en ese momento era cómo traemos la mayor cantidad de gente posible a su casa. El que no ha viajado, lo solucionamos en Después, otro sí, momento, claro. ¿sí? Y obvio, entonces ahí tienes cancelaciones de marzo, de abril, de mayo, de junio, de julio, de agosto. Cada mes vas trayendo un montón de cancelaciones. Entonces hemos tenido muchísimo trabajo de cara a tratar de solucionar estos temas, pero además no ha sido fácil solucionarlos y Gas, tú trabajaste, digamos, de este lado Sí. y sabes que esto requiere muchísima coordinación, ¿no? Entonces, eh, las políticas en ese momento todavía, pero empezando la pandemia, todo era incertidumbre, no sabías cuánto iba a durar, no sabías No, al principio si, decían 2 semanitas, listo. claro, un mes, Sí, ¿no? Listo, vamos a sí, estar un sí, mes. sí, sí. Entonces la gente, no sé, en marzo, si tenías cancelaciones de abril, todavía no estaban flexibilizadas, por ejemplo, las políticas de abril. Entonces no podías cancelar abril porque si no o sea, lo que estaba en el sistema era cobrarle al cliente la penalidad. Entonces le decíamos a los clientes, no, todavía no se puede cancelar porque si no va a tener penalidad. Espérese que esté más cerca de la fecha. Entonces han sido 4 meses de gestionar cancelaciones, reclamos. Yo te contaba antes, incluso teníamos muy al principio de la pandemia, las aerolíneas podían llegar a cambiar sus políticas todos los días. No, Entonces había que estar actualizando cuál era la política de cada aerolínea cada día y la política aplicaba además para ese día. Si el cliente llamaba a cancelar el día siguiente, ya no era con esa política, era con otra. Entonces, fue la verdad muy estresante. Yo creo que los primeros meses, si quieres, no había horarios, no había día. O sea, para mí daba lo mismo un domingo que un lunes que un domingo, a las 6 de la mañana que a las 12 de la noche. Esto era un volumen y una cantidad de trabajo, de contactar proveedores, de hacer mil cosas para tratar de entender qué iba a pasar después, ¿no? Cómo iba a manejar este hotel esto, cómo iba a manejar el destino. Cuando nosotros estábamos, por ejemplo, como en mayo, junio, algunos hoteles en Europa ya empezaban a abrir. Entonces había que cancelar y el hotel decía, pero cancelar, ¿por qué si yo estoy abierto? ¿No? O en otros destinos como en México que no cerraron. Entonces lo mismo, en ese destino te pasaba que el hotel decía, pero ¿por qué no te voy a eximir de la penalidad si yo tengo el hotel abierto? Entonces ha sido un tema muy fuerte de manejo de clientes, manejo de de proveedores. administración del tema de proveedores. Entonces, no es que como no estamos vendiendo, estamos quietos, no, la verdad, hemos tenido muchísimo trabajo y hemos aprovechado además, entre otras cosas, para mejorar varios de nuestros flujos, digamos, todo lo que en la plataforma tú administras dentro de mis viajes. Hemos mejorado muchísimo esa herramienta, digamos, como de autogestión, Sí, porque obviamente las líneas colapsaron, el volumen se multiplicó por 10, luego teníamos que mejorar mucho todo el tema de automatización, de autogestión. Hemos generado, por ejemplo, nuevos filtros en el site. Hoy tú puedes, para comprar un hotel, para comprar un vuelo, puedes filtrar que te muestre solo resultados que tengan opciones flexibles. Entonces, solamente muéstrame vuelos que tengan flexibilidad de compra y lo puedes filtrar. Entonces, digamos que hemos aprovechado, hemos aprendido de esto. Antes siempre existía la opción, digamos, de la flexibilidad. Obviamente siempre estaba el precio, ¿no? Lo más barato, sin lo ninguna más flexibilidad, restringido, sí. y lo más caro, total flexibilidad. Pero imaginarnos tener un filtro para la flexibilidad, pues eso, digamos, es con ocasión de esto. Así que hemos estado muy ocupados. Y ya ves ventas futuras recuperándose. No, muy poco. Vemos algo del Inter moviéndose para fin de año, para primer trimestre y primer semestre quizás del próximo año, pero todavía la contracción en la venta es muy grande. Además, porque lo que se espera naturalmente, a ver, ¿por qué es muy grande esa contracción? Uno, porque hay todavía muchas restricciones entre países, Sí, ¿no? Entonces, como que no es que tú
hoy puedas viajar a cualquier país y que cualquier, claro. o sea, hay restricciones, hay países como Colombia que tienen los aeropuertos cerrados, hay países que no los tienen cerrados, pero tienen ciertas restricciones. Entonces, ese movimiento del internacional viene, digamos, todavía muy limitado y en la medida en que se vayan abriendo las fronteras, que se vayan abriendo aeropuertos y que se vaya generando como esos, claro, hoy por ejemplo Colombia no tiene los aeropuertos abiertos, pero yo no sé si cuando los abra, en qué tantos países nos van a recibir, por ejemplo, ¿sí? Sí, Con la porque cantidad de Perú contagios que entendí que tenemos hoy, ahorita vi las noticias echó para que atrás. hasta el 2021, o sea, Ah, cerrado. están, sí. No, Perú de hecho abrió el doméstico hace como 15 días, pero ya en algunas zonas están empezando a cerrarlo de nuevo porque tienen una alta cantidad de contagios. Entonces, se va a mover mucho por cómo avanza la enfermedad en cada país. Entonces lo que esperamos es que se empiece a mover primero el doméstico. ¿Qué ha pasado en Colombia a diferencia de los demás países? Pues que no hay una fecha definida para cuándo se empieza a abrir el doméstico. El doméstico normalmente se compra con una anticipación de compra corta, luego si no hay fecha, prácticamente no hay venta, ¿no? Claro. Entonces ahí todavía nos falta un poco de definiciones, todavía hay mucha incertidumbre sobre el tema de aeropuertos, si bien se ha dicho que en septiembre se van a empezar a permitir los vuelos internacionales, eh, pues con los contagios como están y eso, como que todavía queda el interrogante si en verdad eso sí va a ser así o no. Así que nos falta camino, nos falta todavía No, va a estar camino duro y hay que aguantar la respiración todavía más. y la recuperación va a ser lenta, ¿no? O sea, no vamos a volver al mismo nivel que traíamos, sino lo que estamos calculando es que nos va a tomar 2 años, 2 años y medio, quizás volver a niveles del 2019. O sea que aquí hay que tener paciencia, hay que tratar de entender dónde están las oportunidades, pero sí, digamos, estamos preparados para una recuperación lenta. Yo he visto o he estado consumiendo, pues, tú sabes que yo pasé por Avianca y, pues, Avianca lo tengo en mi corazoncito ahí Lo sé. cerquita, ¿no? Y he visto cómo la aerolínea, a pesar de que no está volando, está generando un montón de contenido, un poquito para también engancharse con sus clientes y demás. Despegar, ha pensado hacer algo así, ha estado haciendo, te soy completamente honesto, digamos, no he visto, y me imagino que, como tú dices, están dedicados a poder resolver todas las cosas que mes a mes y viajes que tenían programados. Pero han pensado generar algún tipo de contenido de cara a abonar para esa pronta recuperación y por antojar en la medida en la que los clientes Sí, puedan empezar a volar otra vez. sí, estamos empezando a generarlo, pronto lo vas a ver, pero sí estamos empezando a generar contenido de destino creado por las mismas personas que están en el destino, que nos cuenten cómo es el destino, cómo es la experiencia. Estamos trabajando muy en esa línea, se están ya recolectando, digamos, muchos de esos videos hechos por personas mostrando su ciudad, su barrio, su restaurante. Entonces, sí, estamos trabajando en eso. Obviamente pues todos estos temas que te comento de los filtros de flexibilidad y eso, también es pensando en el consumidor qué va a requerir a futuro, qué información necesita. Estamos, por ejemplo, trabajando también en qué políticas o mejor dicho, obviamente va a haber protocolos. Entonces estamos trabajando con los hoteles para que nos digan quién ya implementó los protocolos, que tienen implementado para nosotros poder empezar a entregar toda esa información al cliente, Claro, porque hoy que esto se reactive va a depender para nosotros casi de dos grandes variables. Una, la flexibilidad, que las personas puedan cambiar su viaje si llega a haber un cambio, y dos, que la gente se sienta segura, ¿no? sí. Entonces, esas son como las líneas en las que estamos trabajando hoy. Para tratar de que la gente pueda viajar con seguridad, o si no, pues al final no vas a lograr hacer que esto despegue si la gente siente que se va a ir a contagiar o que no está cuidada o que no hay protocolos. En las encuestas, en las entrevistas que hemos estado haciendo, definitivamente este cuidado, el manejo de protocolos y eso es muy relevante, así que estamos viendo cómo sumar todo eso no solamente al site, sino en nuestras negociaciones con los proveedores, asegurar que eso esté en el tope de la lista. No, 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 no me imagino estar sentado en tu sitio, Cata. En serio, entender digamos, porque finalmente Despegar es una compañía
súper tecnológica en términos del producto que venden y cómo lo venden, porque finalmente mucho de lo que ustedes venden lo hacen a través de su plataforma online. Así es. Y de alguna manera enfrentarse a esta situación y, y pensar ya más a futuro es qué es lo que va a necesitar el cliente más adelante cuando empiece a volar nuevamente. Yo me imagino que ahí hay mucho, mucho labor y mucho trabajo por hacer. Claro, y al final hay mucho trabajo por hacer, pero nosotros somos intermediarios en la cadena. Entonces, tienes que, en muchos casos, forzar a la industria al estándar, ¿no? Forzar la flexibilidad, forzar este tema de la implementación de ciertas cosas, porque eso es positivo para el cliente, pero a veces lideras como intermediario esos procesos. Yeah. Em, Así que sí, no ha sido fácil, pero creo que el aprendizaje ha sido grande y al final, como te digo, hemos tratado de estar a través de encuestas, de sondeos, de estar muy cerca del cliente para entender sus necesidades, para entender qué necesita, cómo podemos ayudar. Eh, obviamente, o sea, obviamente esto no es un camino de rosas, yo aquí lo cuento, pero obviamente hemos tenido mil tropiezos, ¿no? Hay cosas que no hemos podido aún solucionar y que estamos trabajando o con aerolíneas o con hoteles para poder solucionarlo. Hemos tenido que implementar herramientas, así que sí, han sido 4 meses muy De intensos, hecho, a mí, además para no estar vendiendo nada, ¿no? Porque uno sí, diría, es bueno, que ah, eso te iba a decir, o sea, porque finalmente todas esas cosas que están sembrando es a futuro y en un momento en el que obviamente todo, como tú dices, está 99% parado, que es como que estuviera 100% parado. así es. Este, el otro día, digamos, en uno de esos conatos de historias de ya van a abrir el aeropuerto, ya van a abrir vuelos Sí, esto es como internacionales, la porque han pandemia. habido como Ya van a levantar la idas y cuarentena. vueltas. Sí. Yo dije, pues, a ver, vamos a explorar cómo están los pasajes, porque yo dije, si hay que comprar pasajes es en este momento, porque como nadie está volando, de seguro están baratos. Claro. Y me llama mucho, y me llamó mucho la atención porque empecé a buscar en tu página y de repente me contactan y dicen, mira, si quieres, podemos agendar una videoconferencia y yo te asesoro. Y yo, ve, o sea, videoconferencia, una agencia, dije, bueno, sí, están evolucionando y están aterrizando las cosas. O sea, aquí ya tengo ya el teléfono de la asesora que nos atendió y para cuando tenga, y ahí lo tengo, le escribo y le digo, venga, conectémonos y busquemos juntos y o sea, y Sí, ella sí, sí. mostrándome o sea, la pantalla y todo, me pareció muy, muy chévere la experiencia, la verdad. Muy bacán. De viajes, para ver. De viajes. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, eso fue una de las primeras cosas que también decíamos. Obviamente la gente, si llegaran a levantar la cuarentena, probablemente la gente no va a querer, lo primero que va a querer hacer no es ir a meterse a un centro comercial o visitar un punto de venta. Y nosotros pues tenemos asesores de venta. eh, entonces, un poco la conversación que teníamos en ese momento con el equipo es, lo que es una realidad es que este tema del Esto, confinamiento y del distanciamiento social generó este tipo de cosas, sí, ¿no? Y acercó, muchos, digamos, ya las usábamos porque además trabajamos en estas compañías que, pues, que te conectas así con regularidad, no con tanta regularidad, pero con regularidad. sí, Pero hay mucha gente que ni siquiera lo había usado y ahora, ¿no? Pues entró, digamos, normal, al mundo de sí, la tecnología y de las llamadas y de las videoconferencias y la videollamada y demás. Entonces decíamos, ¿por qué no? O sea, está el asesor, le puede me pareció prestar muy la chévere. misma asesoría, pero a través de la llamada. Entonces lanzamos ahí el asesor virtual, creo no, fuimos la primera agencia, digamos, presencial en lanzar el asesor virtual. Hoy ya varias otras agencias, digamos, lo han sumado, pero nosotros creo que fuimos pioneros en eso, con mucho éxito. Además lo lanzamos y no sabes la cantidad de citas que tenemos. La gente se mete, programa su cita, se le explica todo, se le muestran los temas de Europa, los mapas, o sea, casi como si no se Como que si estuviera necesitara en ahí, realidad el sí, punto de venta. Entonces ha sido muy bueno, y como te digo, gente de todas las edades, o sea, eso no es para jóvenes ni mucho menos. Yo creo que la tecnología
y esto nos ayudó como un poco a romper esa barrera tecnológica y a perderle un poco de miedo a ciertas cosas en Internet. Yo creo que eso ha sido una cosa positiva y que además creo que es una de las tendencias, digamos, que llegó para quedarse, ¿no? Las compras online, el hacer este tipo de cosas, yo creo que es algo que llegó para quedarse y creo que incluso tú que estás en el mundo financiero, creo que pueden haber visto un incremento muy Total, importante de transacciones, de cosas que antes la gente prefería ir al banco a hacer y ya se rompieron total. muchas de Esto esas barreras, ha ¿no? acelerado muchísimas cosas. Oye, Cata, se nos fue el tiempo, pero como volando. Sí, Sí, se nos fue el señora. tiempo. Oye, te agradezco mucho el espacio. La verdad que ha sido bastante rico reconectarme un poquito con este mundo de los viajes, las ventas de aerolíneas y demás. Y espero que esto se recupere pronto y que podamos ver a Despegar y a Viajes ya operando full como antes y ser los líderes como siempre han sido. Sí, ojalá, nosotros listos o sea, estamos listos para empezar, para vender. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo. Como te decía al principio, me parece que estos espacios son interesantes porque yo no había visto un espacio como este y creo que al final hay temas que son comunes o que a la gente le interesan y esto es como verlos quizás desde otro ángulo. Así que te Como una mosquita en la felicito, pared, sí. te felicito por el espacio porque me parece que está súper bien, que encontraste una forma de acercar a la gente y de contarle cuentos muy interesante. Muy tú, felicitaciones. Muchas gracias, Cata. Oye, nada, bueno, muchas gracias y espero que podamos coincidir y hablar de otras cosas en otra oportunidad. Ojalá así sea. Te mando un Bueno, beso. cuídate, chao. Cuídate. Chao.